Hola queridos amigos, el día de hoy el Evangelio nos habla acerca de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos puede enseñar este pasaje tan hermoso? Porque dice que Jesús empezó a resplandecer, sus vestidos se veían verdaderamente blancos, resplandecían y se aparecieron Moisés y Elías. ¿Qué nos quiere decir esto? Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y el hecho de que se hayan aparecido ellos dos quiere decir que Jesucristo es la plenitud de la ley y de los profetas. En Cristo hay continuidad. La ley tiene su plenitud en Cristo. Por eso mismo, aquella ley que nos indica el camino del bien tiene su plenitud en el amor, amar como nos amó Jesucristo, entregar la vida. Y todas las profecías, todo lo que anuncia se cumple en Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Es algo muy bonito. El pueblo de Israel muchas veces fue infiel, pero a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, la profecía se cumplió. Algo así pasa en nuestra vida. Muchas veces somos infieles, pero el plan de Dios se va a cumplir a pesar de nuestra infidelidad. Y lo importante es que con nuestro arrepentimiento queramos apegarnos a ese plan de Dios que tiene para nosotros. Y es interesante que después de la transfiguración, Jesucristo les prohíbe a los apóstoles que estuvieron con él, a Pedro, Santiago y Juan, que dijeran algo hasta la resurrección. ¿Por qué? A ver, ¿por qué Jesús restringe que digan esto? ¿No era algo verdadero? Y con esto quisiera hacer una reflexión acerca de el conocimiento de la verdad el día de hoy. No toda verdad tiene que ser de dominio público. Antes de hacer pública alguna verdad, tiene que pasar el filtro de la prudencia. Siempre hay que darnos cuenta si alguna verdad es prudente decirla o no. A ver, ¿por qué Jesucristo pudo haber dicho que no dijeran esto? Porque ciertamente un evento tan glorioso no hubiera sido comprendido por la gente. La gente en ese momento buscaba un Mesías, pero un Mesías político, un Salvador político, alguien que liberara al pueblo de Israel de los romanos, como en algún momento dado lo hizo Moisés, liberando al pueblo de los egipcios. Entonces, ante esta manifestación de gloria era posible que buscaran con más fuerza en Jesús ese libertador político, ese libertador poderoso, hacerlo como ese rey poderoso que iba a destruir un imperio. Pero no era así. El imperio que iba a destruir Cristo era el imperio del pecado y el imperio de la muerte. Pero esto podría ser comprendido hasta la resurrección. Por eso les pide que guarden esta verdad hasta la resurrección, es decir, hasta que sea el momento prudente. Entonces, de la misma forma tiene que ser en nuestra vida. Antes de decir algo hay que darnos cuenta si es prudente decirlo. Porque a veces digo, bueno, como es verdad, todo el mundo tiene que saberlo y entonces dañamos a las personas, difamamos, esto quiere decir, acabamos con su buena fama. A veces el morbo nos mueve a querer saber todo de la vida privada de los demás, andar haciendo todo público y más en las redes sociales, que es este riesgo. Y no, queridos hermanos, no toda verdad tiene que ser pública. Hay verdades que sí tienen que conocerse. La revelación, la doctrina, tiene que conocerse, por ejemplo, en la vida pública. El uso de los recursos, las obras públicas, todo eso, claro, claro que es público. Pero a veces queremos que toda la vida privada de todas las personas sea pública y eso no es correcto. Es cierto, hay cosas que si se hacen públicas pueden hacer daño a los demás. Entonces, así como Jesús indicó que una verdad tenía que darse a conocer en el momento adecuado y con prudencia, de la misma forma, antes de hacer público algo, antes de decir algo, pasemos ese filtro. Esto que voy a decir, esto que voy a hacer público, pasa el filtro de la prudencia, pasa el filtro de la caridad, para no usar la verdad para hacer daño. Un ejemplo es, por ejemplo, nosotros los sacerdotes, lo que nos dicen, no lo andamos diciendo aunque sea verdad, porque tenemos que cuidar el interior del alma, que es algo muy sagrado. Y en ese sentido, la prudencia y la caridad permite darse cuenta que lo que hay en el interior del alma no debe ser conocido. De la misma forma actuamos nosotros, siempre cuidando prudencia y caridad en todo lo que hagamos público. Pues, queridos hermanos,
Esto sí se puede hacer público, entonces te invito a que lo compartas y pues te agradezco mucho tu atención. Que Dios te bendiga. Viva Cristo Rey.